Bueno, siguiendo con nuestro estudio de los métodos de conteo, pues vamos a ver la parte de permutaciones y combinaciones. En primer lugar, una permutación es un arreglo u ordenamiento que se hace con todos o con una parte de los distintos elementos de un conjunto. Y en este tipo de arreglo se toma en cuenta el orden de los elementos. O sea, además de ver cuántos subconjuntos o cuántos grupos se pueden hacer de un conjunto o de un grupo mayor, también se toma en cuenta en qué posición se va a colocar cada uno de esos elementos, ¿verdad? A eso se refiere con que dice que toma en cuenta el orden de los elementos. Y pues la fórmula es esta, ¿verdad? Se representa con una P mayúscula y N en este caso indica el número de elementos, el número total de elementos que se tienen, y R en este caso es el número de elementos que se van a permutar, y es igual al factorial de N dividido entre N menos R factorial. Y ya decía, ¿verdad? N es el total de elementos y R son los elementos que se van a permutar. En el caso de la combinación, es una selección o grupo de R elementos de un total de N en donde el orden de los elementos se toma en cuenta. Perdón, en donde el orden de los elementos no se toma en cuenta. Y aquí de lo que se trata es de cuántas agrupaciones se pueden hacer o cuántos subconjuntos se pueden hacer, pero sin tomar en cuenta el orden o la ubicación de cada uno de los elementos, ¿verdad? También hay una fórmula, se representa con una letra C mayúscula, aunque no es la única representación. N y R, N es el total siempre de elementos y R son los elementos que se van a combinar, o se puede entender como R a la cantidad que va a tener elementos, esos subconjuntos o esos subgrupos que se van a hacer de un total que se tenga, ¿verdad? Y vamos a explicar un ejemplo para que se vea la diferencia entre una permutación y una combinación. El ejemplo dice que se tienen letras vocales, o sea, las 5 letras vocales, ¿verdad? Y se quiere encontrar en el literal A cuántas agrupaciones de 3 letras se pueden hacer o pueden encontrarse si se toma en cuenta el orden, y cuántas si no se toma en cuenta el orden. O sea, si se toma en cuenta el orden, se trata de una permutación, como vimos, y si no se toma en cuenta el orden, se trata de una combinación. Pero para que veamos la diferencia, si se recuerdan, antes vimos el principio de multiplicación, y en este caso nos piden cuántas agrupaciones de 3 letras pueden encontrarse si se toma en cuenta el orden. Bueno, si de las 5 letras, en la primera posición tenemos 5 letras que podemos ubicarlas en esa posición, ¿verdad? Si ya ubicamos una, como se trata de ordenar las letras, ¿verdad? Si ya pusimos una, nos quedan 4 que pueden ir en la segunda posición y 3 en la tercera. Eso nos da un total de 60. Y si se fijan, para el factorial de un número, como el factorial de un número es la multiplicación del número por cada uno de los números que están anteriores a él hasta llegar al 1, acá le hace falta el 2 y el 1, ¿verdad?, para completar el factorial. Y de ahí es donde viene la fórmula de la permutación. Entonces, que es n factorial dividido entre n menos r factorial, que son los dos elementos que le faltan acá, ¿verdad? Y entonces aplicamos la fórmula, tendríamos 5 factorial entre 5 menos 3 factorial, o 5 factorial entre 2 factorial, y eso es igual a, bueno, en el numerador, ¿verdad? 5 por 4 por 3 por 2 por 1,
y en el denominador 2 por 1. Y aquí se ve claramente que se puede eliminar el 2 y el 1, tanto en el numerador como en el denominador. Y queda igual que el primer paso, donde está solamente la multiplicación de los primeros 3, ¿verdad? Aplicando tanto la fórmula como el principio de multiplicación. Y en el caso de, bueno, nos da 60, ¿verdad? Como ya vimos. En el caso de que si no se toma en cuenta el orden, esta es la fórmula, ¿verdad? Para la combinación. Tendríamos 5 factorial entre 5 menos 3 factorial por r factorial, que en este caso es 3, ¿verdad? En el denominador. Y eso es igual a 5 factorial entre 2 factorial por 3 factorial. Si descomponemos esto, nos quedaría 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y abajo queda 2 por 1 por 3 por 2 por 1. Si se fijan, podemos eliminar el 3 por 2 por 1 tanto en el numerador como en el denominador, y nos quedaría 5 por 4 dividido entre 2. Incluso se podría por ahí simplificar el 4 con el 2, ¿verdad? Y solo quedaría 5 por 2, que nos daría como resultado 10. O sea que pasa de ser en una permutación de 60 a una combinación que solamente son 10. Y esos 10, sacándolos de las vocales, son estos 10 agrupaciones que se pueden hacer de 3 letras. Si ven, cada grupo es diferente, por lo menos cambia una letra. Y allí están todas las combinaciones que se pueden hacer con las 5 letras. Estas son las combinaciones, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos sacar las permutaciones de cada uno de estos elementos, tendríamos que intercambiar las letras, de manera que en el primero tendríamos esos 6, en el segundo tendríamos otros 6, en el tercero otros 6, de manera que si son 10 elementos de la combinación, como son 6 de cada uno, ¿verdad? Multiplicado por 10 es en 60. No los voy a sacar todos por el tiempo, ¿verdad? Pero ahí se ve la diferencia entre la combinación, que solamente es agrupar, sacar subconjuntos, y la permutación, que además de sacar los subconjuntos, además los cambia de posición, o sea, toma en cuenta el orden. Y como ejemplo final, vamos a ver, en una oficina trabajan 28 hombres y 15 mujeres. De entre estas se van a seleccionar 5 para formar un equipo que deberá trabajar el día domingo. La pregunta es, ¿cuántos equipos se pueden formar? Sí, bueno, son 3 literales. En el primero, si no existen restricciones. En el segundo, en el B, debe estar formado por 3 hombres y 2 mujeres. Y en el C debe ser mixto y estar formado por más hombres que mujeres. Vamos al literal A. Si no existen restricciones, si decíamos que habían 28 hombres y 15 mujeres, en total tenemos 43 personas, ¿verdad? Y como no hay restricciones, no importa si es hombre o mujer. Entonces, y no importa el orden también, ¿verdad? Entonces se trata de una combinación. Entonces tenemos n igual a 43 y r igual a 5. Aplicamos la fórmula de la combinación y tendríamos 43 factorial entre 43 menos 5 factorial multiplicado por 5 factorial, y eso nos da 952.598 grupos o equipos que se pueden sacar, ¿verdad? A partir de los 43. Eso sí, no hay restricciones, no importa el género, digamos. En el literal B nos pide que debe estar formado por 3 hombres y 2 mujeres. Entonces sabemos que teníamos 28 hombres y 15 mujeres, ¿verdad? Entonces de los 28 hombres vamos a seleccionar 3 y de las 15 mujeres vamos a seleccionar 2. Entonces, como no importa el orden, hacemos una combinación. ¿Y por qué lo multiplicamos? Porque en el grupo van a ir tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Se seleccionan a partir de los subgrupos, digamos, de hombres y mujeres, pero se requiere de una cantidad específica de los 28 hombres y de las 15 mujeres, ¿verdad? Entonces se multiplica porque se realizan simultáneamente.
Entonces tendríamos 28C3 por 15C2. Ahí está desarrollada la combinación y eso nos da como resultado 243.980. Si los grupos están formados por 3 hombres y 2 mujeres. Ahora, si debe ser mixto y estar formado por más hombres que mujeres, se pueden dar dos casos, ¿verdad? Uno que sea 4 hombres y una mujer, o que sean 3 hombres y 2 mujeres, porque debe ser mixto, ¿verdad? Y en el primero serían de los 28 vamos a seleccionar 4 para los hombres y de las 15 mujeres vamos a seleccionar 1. Ahí está desarrollada la combinación y eso nos da 307.125. En el segundo, cuando son 3 hombres y 2 mujeres, tendríamos de los 28 seleccionamos 3 y de los 15 seleccionamos 2. Multiplicamos y el resultado da 343.980. Pero como en ambos casos hay más hombres que mujeres, ¿verdad? Y es mixto, entonces se trabaja por separado, pero luego se suma aplicando el principio de suma, valga la redundancia. Y tendríamos entonces los 307.125 más los 343.980. Y eso nos da como resultado 651.105 equipos diferentes. Y solamente para terminar, ¿verdad? No utilizamos una permutación porque en este caso no importaba el orden, sino que nos pedían ciertas restricciones de los que iban a formar parte de los equipos, pero no importaba la aparición o el orden de cada una de las personas, ¿verdad? O el cargo, llamémosle así, porque en este caso son equipos, ¿verdad? Entonces este es el ejemplo para combinaciones y permutaciones.